y vamos a tratar de avanzar lo más posible en aspectos fundamentales de este sistema. La próxima semana con Rodrigo en las clases de la mañana van a ver aspectos acerca de la regulación del sistema respiratorio, y la próxima semana en la tarde van a tener clases con la doctora Belis, quien va a comenzar a hacer el tema de de fisiología renal, y a mí me van a volver a ver para el final del curso en fisiología digestiva. En la concepción original del curso, la idea era que estos profesores me iban a acompañar en las sesiones de discusión, pero como ya no estamos haciendo eso, entonces ellos se aceptaron el cambio de programa también, el cambio de modalidad, y van a hacer algunas de las clases. Ok. Antes de que también, por si acaso me pregunten, estoy revisando las pruebas y espero poder tener las notas esta semana. ¿Ya? No estoy priorizando revisar la pregunta de recuperación de la I1. Quiero sacar las notas de la I2 primero. Una vez que termine eso, voy a ir a revisar las preguntas de recuperación. ¿Ok? ¿Alguna consulta respecto a eso antes de empezar? No, todo claro. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a comenzar a hablar de fisiología respiratoria, partiendo con una idea de introducción al sistema respiratorio con el objetivo de reconocer aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, de su organización anatómica funcional. Esto siempre es lo que hacemos al principio de un sistema, tratar de entender algunas ideas centrales de cómo funciona para poder después empezar a entrar hacia sistemas y mecanismos de regulación. Entonces, cuando nosotros pensamos en el sistema respiratorio, tenemos que volver a esta diapositiva, o a esta idea de respiración celular, ¿no es cierto? Y en el curso nosotros hemos hablado acerca de la idea de que nutrientes como glucosa, ácido graso, aminoácidos pueden oxidarse, ¿no es cierto? Y el proceso de oxidación en el fondo significa, desde el punto de vista metabólico, tomar la energía que estos compuestos tienen y transformarla en ATP, ya sea a través, ¿no es cierto?, en este caso, cuando estamos hablando de respiración, ¿no es cierto?, un metabolismo aerobio, entonces estamos hablando que pasan por el ciclo de Krebs y después van hacia la cadena transportadora de electrones, donde el oxígeno es el aceptor final. ¿Ya? Y en general, nosotros hemos hablado acerca de toda esta parte de acá. Todo esto. Ustedes lo han hablado en este curso, quizá lo han hablado en otros cursos de biología celular, pero siempre el foco ha sido eso. En este caso, el foco va a ser este. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales llega el oxígeno a las células? ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales el CO2 se elimina de las células? ¿Ya? Voy a... sí, perdón un segundo que están... Ya. Un segundito, por favor, que me estaba pidiendo el ayudante que admitiera. Ya, vamos a tratar de ponerle un poco más de energía a esto, porque si no, todos los que están pescando se van a quedar dormidos y yo me voy a quedar dormido haciendo clases, así que esa no es la idea. Ya, dame un segundo. Ya. ¿Se ve la presentación ahí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Gracias, bien. Ok, entonces, dado este escenario, ¿no es cierto?, en donde el problema que nos preocupa ahora es tratar de entender cómo el oxígeno llega a una célula y cómo el dióxido de carbono se va,
¿Qué cosas se le ocurren a ustedes? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo resuelven este problema organismos simples, no organismos multicelulares? ¿Cómo resuelve este problema un organismo simple? ¿Qué se le ocurre? ¿Gradiente de concentración? ¿Ok? ¿Puedes expandirte en esa idea, por favor? ¿Qué significa eso? Que yo como célula unicelular o ser vivo necesito que el oxígeno esté entrando y que el dióxido de carbono esté saliendo. Entonces, ¿qué tal si de alguna forma, no se me ocurre cómo, creo yo un gradiente? Como, me imagino por lo que hemos visto de neurofisiología, como, ¿qué tal si estoy generando ponte tú, un ambiente donde el oxígeno esté afuera y que se muera ganas de entrar para que esté entrando y lo opuesto con el dióxido de carbono? Como hagamos que el mismo gradiente me esté sacando el dióxido de carbono y yo esté haciendo que entre el oxígeno. Claro, eso sería, gracias Teo, eso sería como lo más simple, ¿no es cierto? En un organismo unicelular que el dióxido de carbono salga siguiendo su gradiente de difusión y que el oxígeno entre siguiendo su gradiente de difusión. Esa es como, ¿no es cierto? No necesita una solución más compleja. Ahora, esta idea, ¿no es cierto? Esta difusión de gases que aparece aquí, perdón, está asociado a un concepto que se llama la ley de Fick, que es en el fondo la ley de difusión de los gases. Yo justo ahora estaba buscando eso. Y básicamente, la capacidad de difusión de un gas, esto no me la sé de memoria, así que es proporcional a la diferencia de presión por el área de difusión dividido por el grueso de la barrera que tiene que cruzar. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es que un organismo simple se va a mover en función, ¿no es cierto?, de difusión. Y esta ley de Fick la vamos a volver a ver después en más detalle porque es muy importante para la función del sistema respiratorio, ¿ya? Pero esa es la idea central. Proporcional a la diferencia de presión entre dos gases, entre dos compartimentos, proporcional al área, inversamente proporcional al grueso de la membrana que tienen que usar. Entonces, ahora, ¿cómo resuelve un organismo complejo esto? Lo primero que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es que de alguna forma el aire que está en la atmósfera tiene que ingresar al organismo. ¿Ya? Esa es la primera tarea. De alguna forma yo tengo que tomar aire atmosférico y meterlo adentro del organismo. Y ese sería como el proceso de ventilación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una estructura que está encargada de eso, que es el pulmón. ¿Ya? Y hay estructuras accesorias, hay músculos, pero todo el objetivo es tomar aire atmosférico y meterlo para adentro, y después tomar aire que está dentro de este pulmón y echarlo para afuera. En términos súper simples. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo los gases, el oxígeno que yo estoy metiendo, en este caso, hablemos del oxígeno, llega a la célula? ¿Qué me puede dar una idea? Por el torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora, acá hay otro problema a resolver antes de eso, ¿no es cierto? Porque uno puede dibujar esto. Y decir, ok, claro, de alguna forma el oxígeno tiene que pasar al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, el corazón y todo el sistema circulatorio y todo lo que hemos estado estudiando nos permite entender cómo este gas, este oxígeno puede llegar a la célula. Pero falta otra cosa, falta un concepto importante. ¿Cómo se da el hecho de que el oxígeno que está en un gas pueda pasar a la sangre? Y Por en el afinidad. caso del ¿perdón? Quería ir a una pregunta, pero se me ocurría que en una de esas es por la misma afinidad. ¿Pero afinidad qué? En el fondo de la hemoglobina al oxígeno, po. Ok, pero tú aquí introdujiste algo súper, ¿qué es la hemoglobina?
Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Y qué función tiene de forma general? Porque vamos a hablar de detalle de hemoglobina más adelante en el módulo, pero ¿qué se supone que Em, hace la hemoglobina? La hemoglobina tiene, o sea, principalmente como, si no me equivoco, la gracia y la que la hace como eh, la palabra la dije en delante, bueno, como tan afín al oxígeno, el hierro, y eso, pues, como que se junta el oxígeno y está dentro del glóbulo rojo, entonces se quedan como pegaditos y así el glóbulo rojo puede transportar oxígeno por la sangre. Perfecto, pero fíjate, hay un par de cosas interesantes acá. Lo primero es, ok, tú puedes tener una proteína de alta afinidad o un mecanismo de transporte, ¿ya? Y eso es importante porque si tú no tuvieras un mecanismo de transporte de los gases dentro de la sangre, tu capacidad máxima de transporte, ¿cuál sería? La capacidad de ese gas de difundirse en la sangre y de disolverse en la sangre. Porque tú no puedes llevar el oxígeno como gas, tienes que llevarlo en fase, ¿cachai? Tienes que llevarlo disuelto en sangre. Entonces, ese es un problema, ¿ya? Y como tú dices, la hemoglobina resuelve eso. El otro problema es cómo realizas este intercambio entre sangre, que es un medio líquido, y el aire que está acá, ¿no es cierto? Que es, en el fondo, una fase gaseosa. Y después, cuando estás acá, ¿no es cierto? Tú tienes la sangre arterial, en donde sabes que tienes mucho más oxígeno que CO2, eso lo hemos conversado, y después de vuelta, ¿no es cierto? Cuando la sangre llega acá a la célula, tiene que liberar oxígeno, captar CO2 y llevar de vuelta sangre arterial, donde la concentración de CO2 es más que la de oxígeno. Entonces, a lo que los quiero llevar es que uno puede partir este problema en distintos, que el problema de cómo llevar el oxígeno y sacar el dióxido de carbono tiene varios pasos. Es un proceso de varias etapas. ¿Ya? Lo que tú mencionaste, Daniel, es una parte del tema, pero uno puede empezar a decir, ok, hay por lo menos 4 grandes procesos involucrados. La ventilación pulmonar, que es meter y sacar gases. ¿Ya? Acá aparece un nombre del que vamos a hablar harto, que es el alveolo, que tiene que ver con una estructura especializada del pulmón, cuyo objetivo es favorecer este intercambio de gases, que sería el punto 2. Entonces, tenemos el punto 1, que sería, ¿no es cierto?, la ventilación, cómo yo tomo gases desde la atmósfera y los meto al pulmón, o cómo tomo gases desde el pulmón, desde todo este espacio interno, y los saco para afuera. Después tenemos el problema de intercambio, ¿ya? Que es el transporte, como decía, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Fíjense que acá tenemos capilares en ambos partes de la circulación. O sea, me refiero al intercambio entre el alveolo para poder meter oxígeno, sacar dióxido de carbono, y en la célula tenemos lo mismo, para poder sacar oxígeno y meter dióxido de carbono. Hacia la sangre en este caso. ¿Ok? Y entre estos dos problemas de intercambio gaseoso, tenemos el transporte de gases, ¿no es cierto?, que tiene que ver con oxígeno, que está asociado principalmente a la hemoglobina, ¿no es cierto?, y el dióxido de carbono asociado a un sistema de bicarbonato, ¿ya?, de un tampón. Y finalmente acá en 4, voy a borrar acá para que se vea el número 3, perdón. Tenemos otro problema de intercambio gaseoso. Entonces, una de las cosas interesantes que uno podría pensar, y que vamos a discutir más adelante en el curso, es hasta qué punto los mecanismos de intercambio son los mismos en 2, perdón, y en 4. ¿Ya? Son mecanismos parecidos, son mecanismos distintos, son las mismas proteínas que están involucradas, son los mismos principios. Sin embargo, una cosa bien fundamental y que se está copiando de esto, voy a volver para acá, perdón, es que al final del día esto manda. ¿Ya? Es imposible que este sistema escape de las propiedades físicas de los gases. Los gases se van a mover en función de su difusión,
¿no es cierto? Pero los gases van a difundir y van a difundir de acuerdo a sus parámetros físicos, van a difundir de acuerdo a sus diferencias de presión, el área por la que están, el grueso de las membranas. Y cuando uno mira esta ecuación y ve que esto es importante para la difusión, ahora quizá uno dice, o le agarra más sentido decir, ¿por qué justo tienen que haber capilares en las zonas de intercambio gaseoso? ¿Qué gracia tienen los capilares? En función de esta ley de Fick, ¿no es cierto? Que era... Tiene mayor área. Tienen mayor área, ¿no es cierto? Esa es una. ¿Qué más? Menor grosor de membrana, o sea, de la pared. Pero ¿qué significa? Ok, aquí una pregunta importante. ¿Cómo los capilares logran esto? No sé si alguien cuando estaba estudiando para cardiovascular leyó algo acerca de eso. ¿Cómo los capilares permiten este intercambio de sustancias? ¿Qué gracia tienen? ¿No que tenían como una versión distinta de la hemoglobina? Que era como... era como más afín a los gases, entonces como que le quitaba los gases. ¿No estamos yendo en ese camino? No, ya. estamos hablando de esto, Teo. ¿Por la velocidad? ¿Ustedes se acuerdan que al final del día todos los tubos, todos los vasos sanguíneos son epitelio, ¿no es cierto? Que tienen músculo, pero la capa que está formando el tubo es epitelio. ¿Y qué es lo que sujeta las células epiteliales entre sí? Cap junctions. Y una de las cosas que no tienen los capilares son esto. Por lo tanto, se permite este mecanismo, que sería una difusión paracelular. ¿Ok? Como idea. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes empiezan a pensar en esto, no es que haya habido necesaria, ¿no es cierto? No es que haya habido un diseño inteligente de alguien que dijo, mira, esta es la ecuación, esta es la ley de Fick, y este es un sistema que resuelve los problemas o que está diseñado en base a la ley de Fick para maximizar la difusión. Sino por el contrario, esta ley de Fick describe propiedades físicas de los gases y el proceso evolutivo tuvo que encontrar una forma de poder resolver los problemas de transporte en base a las propiedades físicas de las cosas que se necesitaba transportar. ¿Sí? Porque si no el sistema no funciona. Entonces lo que les quiero hacer ver es que si ustedes agarran este concepto de que la difusión depende de la diferencia de presión entre dos gases, que en el fondo es como el gradiente de concentración, o la misma idea, el área y el grosor de la membrana, eso les va a dar una guía a entender cómo están los problemas que deben resolver los sistemas que vamos a estudiar en respiratorio. Esa es la idea. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir cómo dijo que se llamaba ese proceso cuando dibujó la flechita hacia abajo? Paracelular. Entre las células. Gracias. ¿Ok? Profe. Sí. Entonces, en esos espacios entre las células, el grosor de la membrana es menor, es mucho menor. No es que haya, es que no hay. No están, O sea, están claro, no de unidos, la no membrana, están sino sellados, ¿cachai? Ya, Entonces se permite el paso, se permite la difusión. claro, digo Además como que la otra pensando en gracia la que ley tiene, de Fick, claro, pero, claro, como no hay un Ya. espacio como de difusión muy importante, como que tenga que difundir a través de una pared. no hay obstáculos para la difusión, velo de esa forma. Ya. Y otra cosa que eh, mm, quizás me estoy adelantando, no sé, pero el gradiente de presión o de... ¿Cómo lo logro? Porque yo pensaría que dentro del cuerpo está más concentrado que en la atmósfera, ¿no? Es que la cuestión que, fíjate, acá voy a borrar esto para hacer el punto, ¿no? Porque acá hay una idea general interesante. Borja, si tú tuvieras que agarrar este mono y decir, ¿dónde hay mayor concentración de oxígeno? En 1, 2, 3 o 4. ¿Y dónde hay mayor concentración de CO2? En 1, 2, 3 o 4. ¿Qué pensarías tú?
en la de O2 en la célula, en 4, Que en 4 hay más oxígeno. ¿cree? Yo no sé si estaría tan de acuerdo. ¿Ah? Yo tampoco sé. Pero mira, fíjate, ¿cuál es la función de la célula? La célula todo el rato está usando oxígeno y liberando CO2. Por lo tanto, y esto te lo dice acá la sangre, acá la sangre viene cargada de oxígeno y lo libera. ¿Ya? ¿Qué te dice eso inmediatamente? Que la dirección del gradiente de oxígeno es hay más en la sangre, menos en la célula. Y por otro lado, el CO2 se capta. ¿Qué te dice eso? Que la concentración de CO2, la presión de CO2, vamos a hablar de presiones parciales después, pero la presión de CO2 es mayor en la célula que en la sangre, y por eso pasa de la célula a la sangre. ¿Y aquí qué tiene que ocurrir? Esto en realidad está así. Voy a cambiar la dirección de la flecha. La concentración de CO2 en la sangre que llega acá tiene que ser mayor que la que hay en el espacio alveolar. Si no, no se va a mover en esa dirección, ¿cachai? ¿Verdad? ¿Se entiende ahí o no? Sí. Ya. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué significa? Que la sangre que viene acá, esta de aquí que estoy marcando en azul, tiene una menor concentración de oxígeno, una menor presión de oxígeno que el gas alveolar. El gas dentro del alveolo, porque si no el oxígeno no se movería desde el gas a la sangre, ¿cachai? Esto no es distinto que un gradiente de concentración, o conceptualmente no es distinto que un gradiente de concentración de un soluto, de sal, ¿cachai? Se va a mover en favor del gradiente. Que ocurra en esta dirección, así, el flujo, y acá se libere oxígeno, acá se capte CO2, acá se libere CO2, y aquí se capte oxígeno, te está diciendo dónde están las presiones parciales, ¿cachai? De cada uno de estos gases. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Y el concepto de, por si acaso, cuando yo aquí he dicho varias veces el concepto de presión parcial, esto se refiere a cuánto contribuye un gas a la presión total de los gases que están en una solución o en un espacio determinado. ¿Ok? Entonces, cuando decimos presión parcial de oxígeno, no estamos refiriendo a cuál es la presión ejercida por el oxígeno que está disuelto en sangre, por ejemplo. ¿Ya? CO2 es lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entendiendo ese concepto, ¿qué es lo que significa? Significa que aquí, en este punto, la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa tiene que ser mayor que la presión parcial de CO2 en el gas alveolar. Porque si no, no se movería en esta dirección. ¿Ok? Ya. Entonces, aspectos básicos, ¿no es cierto? La función principal que hemos discutido del sistema respiratorio es el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La otra función primaria que tiene, de la que también vamos a hablar, es la regulación de pH. ¿Ya? Esto lo hemos visto antes asociado al buffer de bicarbonato. Y lo vamos a ver más en detalle en este módulo también. Y tiene otras funciones secundarias, ¿no es cierto? Como un filtro de bacterias, tiene, está asociado al metabolismo de ciertas hormonas, ¿no es cierto? Algunas bien famosas en relación al coronavirus, que si tenemos suerte lo vamos a conversar en la tarea, esa es como la idea. Y también puede actuar como un mini reservorio de sangre, ¿no es cierto? En la circulación pulmonar. Sin embargo, la idea central que la quiero que se queden es que el sistema respiratorio tiene como función principal realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los tejidos y la atmósfera. ¿Ya? Ok, vamos a hacer una mini pausa hasta acá, unos 5 minutos, y después vamos a seguir. ¿Ok? Hacer una pausa. ¿Ya? Así que 5 minutos. Eso. Ok. Ujú.
¿Sí? Ujú. ¿No? Ya.
Ok. Continuemos. Entonces, ¿están ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, la función principal del sistema respiratorio es realizar intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono entre tejidos y atmósfera. Ahora, el principal problema entonces, ¿no es cierto?, a resolver es, o la primera parte del problema es cómo yo agarro, en el fondo, oxígeno de la atmósfera. Profe, ¿Sí? no está compartiendo, por si acaso. Perdón. Ahí sí. ¿Ok? ¿Ahí sí? Sí. Sí, Ya. Entonces, decía, el principal problema es cómo yo agarro oxígeno de la atmósfera y lo meto dentro de un recipiente, dentro de un espacio más chico. ¿Ya? Que es el pulmón. Ojo, no es oxígeno en realidad, es aire. Entonces, para el pulmón, ¿no es cierto?, es donde se supone que llega el aire, pero yo necesito de alguna forma un sistema, un tubo, algo por lo que pueda tomar este aire atmosférico y meterlo hacia adentro. Y entonces, ustedes pueden ver que en el fondo, y acá nosotros teníamos, ¿no es cierto?, la idea del alvéolo. Entonces, ustedes ven al tiro que hay dos zonas. En el fondo, uno que podría pensar que es una zona que conduce aire y una zona que es respiratoria. Y estas dos son continuas entre sí, ¿no es cierto? Y hay una cosa interesante acá, cuando uno mira esto. Aquí está la atmósfera, aquí le pongo ATM, y se puede observar una zona conductora y una zona respiratoria de la organización del sistema respiratorio. Aquí aparecen nombres que quizás ustedes hayan escuchado, como la tráquea, el bronquio, las bronquiolas, ¿no es cierto? Y acá abajo, fíjense, perdón, a la derecha aparecen aquí números. Número aparece si tienen cilias, músculo liso y cartílago. Entonces, músculo liso, si hay presencia de músculo liso, ¿qué hay? ¿Qué te indica eso? ¿Que hay control por el sistema nervioso? Exacto. Que aquí es donde se puede, y cuando yo tengo un tubo y tengo un músculo liso, ¿qué opciones tengo ¿Que se de contraiga o movimiento? que se expanda? Exacto, puedo controlar esto, o en el caso del sistema digestivo, puedo hacer esto. Todo va a depender de la organización del músculo, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos hablado en fisiología cardiovascular es esto, apretarse y expandirse. Entonces, por ejemplo, por eso el control asociado a los problemas de asma se da en estas zonas. Bronquio y bronquiolas. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que aparece acá? Cilias. ¿A qué les suena que puede servir esto? como mover algo, como empujar. Claro, las cilias tienen dos funciones, ¿no es cierto?, que aparecen en el organismo. Uno, son mecanismos para mover cosas, así, Como como los moco, ponte espermios, tú. por ejemplo. Pero la otra son cosas que están en la superficie, como por ejemplo en el intestino delgado, Ah, porque tienen ¿cierto? una mayor superficie. Tienen una mayor superficie. Y cuando yo tengo, en el fondo, estas cosas que están rodeando un tubo, sirven para captar algo. Y en el caso de la zona conductora en donde están, no es para absorber gases, sino para sacar mugre. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, las cilias están en la zona conductora y no están en la zona respiratoria. Lo mismo con cartílago. Si yo tengo cartílago, ¿qué significa? ¿Que la estructura es más rígida o menos rígida? Más rígida. Es más rígida, entonces tengo menos probabilidad
¿cachai? Y está justo por acá, pues, donde está más expuesta. Hace cierto sentido que sea más rígida. Y el último concepto interesante es este número. ¿Ya? Esto significa el número de cuántas tengo, o cuántas divisiones ocurren. ¿Se fijan? Tengo una tráquea, y después se divide en dos. Y este se divide en dos, y por lo tanto ya llevo 4. Y este otro se divide en 2, y ya llevo 8. Y así sucesivamente, desde la tráquea hasta los que se llaman los ductos alveolares y los sacos alveolares, donde ya tengo 6 por 10 a la 8 divisiones. ¿Ok? ¿A qué les suena esto? ¿Qué sistema hemos visto que hizo algo parecido? El circulatorio. ¿Ah? El circulatorio. O sea, El cardiovascular. circulatorio. ¿Por qué te sonó parecido, Viviana? Por los capilares. Ajá. ¿Y qué gracia tenían ¿te acordáis qué gracia tenían los capilares? Que tenían un gran área, pero eran muy pequeños. Exacto, pero el área, cada capilar era O sea, muy el chiquitito. área total, entre todos hacían un gran área. Exacto. Y si ustedes se fijan, acá se está siguiendo la misma idea, excepto que no es un sistema que dé la vuelta, ¿no es cierto? No es un sistema cerrado. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes se fijan, acá abajo en la zona respiratoria, ya en los sacos alveolares principalmente, no hay cartílago, no hay músculo liso, no hay cilios. Y son las que tienen la mayor área total. ¿Y qué significa eso respecto a la velocidad? Porque esa era la gracia de los capilares, ¿se acuerdan? La gracia de los capilares era, van a ser cada uno el más chico, por sí solos son más chicos, pero al ser el mayor área total, ¿qué pasaba con la velocidad de la sangre? Disminuía. Disminuía, se hacía más lenta. Y por lo tanto, acá uno podría pensar que va a pasar algo muy parecido. Voy a volver a compartir acá, en un segundo. Entonces, leamos este gráfico. ¿Qué es el eje X? ¿A qué les suena? El número de división. Exacto. ¿Pero qué está representando esto? Es decir, acuérdense, tengo una tráquea, se divide en 2, después se divide en 4, 6, 8. Es el número de divisiones, ¿no es cierto?, que se presentan en este tubo respiratorio. El eje de la izquierda acá está mostrando la velocidad del aire. El eje de la derecha es el área. Y si ustedes se fijan, el área sigue en el fondo un crecimiento exponencial. ¿Y qué pasa con la velocidad? Tiene un decaimiento exponencial. Por lo tanto, la velocidad del aire es menor donde ocurre la mayor área. Y por lo tanto, y eso ocurre justo en la zona donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. ¿Estamos? Mismo concepto, ¿se fijan? Yo, al ir estudiando fisiología, yo partí, como yo les había comentado, mi background así en lo que yo he estudiado por años del sistema nervioso. Y ahora que he estado haciendo este curso de fisiología ya por algunos años, y aprendiendo acerca de otros sistemas, una de las cosas que uno se empieza a dar cuenta es de que cuando hay una solución evolutiva que funciona, esa solución se empieza a repetir. Y acá hay un ejemplo de eso. En el sistema respiratorio necesito que la velocidad del aire sea la mínima para poder maximizar el intercambio con otras sustancias, en este caso sangre. ¿Y cómo consigo eso? Con un sistema de divisiones, generando que los tubos más chiquititos tienen la mayor área total.
¿Ok? Entonces, a esta idea que ya habíamos visto acerca de la función principal del sistema respiratorio, le vamos a agregar estos otros puntos claves. Que el sistema respiratorio está organizado en una zona conductora y una zona respiratoria, que la velocidad de flujo es menor en el segmento de mayor área, que es el mismo concepto cardiovascular, y esto ocurre en los sacos alveolares, donde es que efectivamente ocurre el intercambio gaseoso. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿lo de velocidad ocurre para los dos sentidos o cuando se elimina CO2 es distinto? No, es lo mismo. Ya, Aquí estamos hablando de flujo de aire total. ¿Ya? ya. Ujú. No es específico para el dióxido de carbono o para el oxígeno. Entonces, el último, no el último concepto de hoy día, pero la última idea de esta parte que quiero ver con ustedes es la siguiente. Nosotros hemos dibujado, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no es cierto? Nosotros dibujamos muchas veces este mono para representar el corazón. Y varias veces hicimos esto, ¿no es cierto? Dijimos, esta es la circulación sistémica, esta es la circulación pulmonar, aquí es donde ocurre, ¿no es cierto?, la entrega de nutrientes, y aquí es donde ocurre la captación de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. ¿Estamos o no? ¿Se acuerdan? Esto es clásico. Sí. Ya. Entonces, la pregunta que yo les tengo, algo que uno en general no piensa, dice, ¿cómo le llegan los nutrientes a las células del, que hacen el pulmón? Porque tiene las células endoteliales, las que conforman los alveolos, las que conforman ¿no es cierto?, el tubo respiratorio, todo, son células. Igual tienen dióxido de carbono, o sea, igual producen dióxido de carbono, igual necesitan oxígeno, necesitan glucosa, tienen que mantener un pH, van a producir lactato, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? ¿Cómo le llega a la sangre? Porque eso como que uno nunca lo piensa, o en general no lo piensa. ¿Qué se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta, Borja, que anotaste en el chat. Que no entendí la pregunta, o sea, de a qué Ah, célula estábamos hablando. de todas las células que conforman el pulmón, y los alveolos, y el endotelio alveolar, todas las células que conforman el pulmón y que tienen que recibir glucosa y que necesitan oxígeno también y que eliminan CO2, ¿cómo les llega? A las células del pulmón quizás funcionan con otro mecanismo como más de gradiente, Podría ser, ¿no es cierto? cerca de la fuente como de oxígeno y tiene una concentración también mayor, entonces quizás Podría funcione. ser, pero eso podría tener un problema, porque en el fondo la capacidad de adaptación del pulmón dependería, o sea, la capacidad de responder a demandas metabólicas dependería exclusivamente entonces de cuánto aire hay dando vuelta en ese momento, ¿te fijáis? Y eso que dices tú, Alexandra, podría resolver el problema del oxígeno y el dióxido de carbono, pero no resuelve el problema de la glucosa. Sí, sí, sí. Es que yo ¿Cachai? pensé eso cuando estaba estudiando cardíaco, me explotó la cabeza porque no se me ocurrió cómo podría ser. No sé. Bien. Buena, buena. Pero mira, en realidad cuando uno piensa, uno podría decir, bueno, a lo mejor es simplemente que el pulmón está metido aquí, po. Junto con el músculo esquelético,
es cierto? Sería lo más lógico, porque de alguna forma la sangre oxigenada le llega al pulmón. Total, para eso tenéis dos circuitos distintos. Tenéis una circulación pulmonar, pero que está encargada de intercambio de gases, y otra circulación sistémica que está encargada de entregar nutrientes y entregar oxígeno y retirar CO2. Pero hay una cosa interesante en términos de organización. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Acá ustedes pueden ver un alveolo, ¿ya? Acá, esto de aquí sería gas. ¿Estamos? Esto de acá son vasos que vienen azulitos, por lo tanto, eso es código de dibujo siempre ¿para qué? Para decir qué gas está más presente acá. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y esta sangre de acá viene roja, por lo tanto tiene más Oxígeno. oxígeno. Entonces, si yo dibujo mi corazón acá, uno podría decir, voy a tratar de hacerlo con colores ya para no... Uno podría decir, mira, esto de acá tiene que venir del ventrículo derecho, porque es la sangre con bajo contenido de oxígeno. ¿Ya? Y esto de acá, que viene acá, es la que llega a la aurícula izquierda, porque es la sangre con alto contenido de oxígeno. ¿Estamos? Entonces, la sangre que sale del ventrículo izquierdo, que va a la circulación sistémica, ¿no es cierto?, va a devolver sangre con un bajo contenido de oxígeno a la aurícula derecha. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Es bastante simple cuando uno ve la solución, como decía Alexandra, como que se te ocurra hacer un súper peludo. Pero de aquí, de la aorta, hay una rama de la aorta que va a infundir el pulmón. Pero que el objetivo no es este de acá del intercambio de gases, sino que es entregar sangre rica en oxígeno al pulmón y entregar nutrientes. Y es parte de la circulación sistémica. Pero la gracia y lo interesante es que se produce lo que en inglés es un shunt, que no tiene una... Si alguien lo puede buscar por ahí cuál es la traducción exacta, yo no pude encontrar una buena traducción, por lo tanto no quiero traducirlo, pero ¿cuál es la idea? Si ustedes se fijan, esta sangre arterial que viene acá entrega el oxígeno, captura el CO2, ¿no es cierto? Se vuelve morada, porque eso está indicando que tiene más CO2, y después se mezcla con la sangre que viene recién oxigenada. Entonces, esta sangre venosa, que es producto de la actividad metabólica del pulmón, no se oxigena directamente. Tiene que como que seguir la burocracia. Me perdí en la analogía. En que no se va a oxigenar ahí, tiene que volver al circuito y sentir como el sentido, como el flujo común. Claro, nunca, pero fíjate, esta sangre nunca se oxigena directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que se mezcla con sangre que se oxigenó y se diluye. Entonces, este porcentaje de sangre venosa, que es producto de la actividad metabólica del pulmón, no se oxigena nunca de forma directa, no pasa por acá. Por lo tanto, en cada ciclo cardíaco, ¿no es cierto?, como resultado de esta sangre sistólica que se expulsa del volumen sistólico, hay una pequeña parte que no es oxigenada directamente, sino que se disuelve de sangre venosa, que se genera, que se disuelve en sangre recién oxigenada, que sería sangre de la vena pulmonar. Porque acuérdense que esto es la arteria pulmonar, esto es la vena pulmonar, por el tema de como de seguir el orden de que las arterias son las que salen del corazón. Ya, voy a hacer una pregunta inocente del tiro. ¿Y los eritrocitos no se mueren porque técnicamente solamente estamos diluyendo? Entonces, las células que están involucradas en la sangre me imagino que necesitan oxígeno, como
No solamente para transportarlo, sino para estar vivo. Pero si solamente lo estamos diluyendo, no debería morir. Que en la sangre nunca deja de haber oxígeno y nunca deja de haber CO2, lo que cambia son las proporciones. Ah, y como cambió la proporción ahora, porque lo diluí, ahora sí tienen oxígeno. Exacto. Ya, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, hay un porcentaje de sangre venosa que no se oxigena directamente y es parte de lo que se llama un shunt fisiológico. A ver, por ahí alguien en el chat puso algo, ¿no? De lo que era un shunt. Sí, lo que decía Ana María Josefina es como derivas. Shunt suena más cool, le vamos a decir shunt, ¿ok? Porque no, derivación como que nos puede llevar a pensar en otras cosas, pero el concepto queda más clarito. Ok. Ya. ¿Hay dudas hasta acá? Profe, yo no entendí muy bien lo del shunt, Ok, ¿qué no entendiste? que, o sea, entiendo lo que hay sangre que quizás que no se oxigena completamente, pero como que se mezcla después con la otra sangre, como de cuando llega al pulmón. Porque no tiene más, no hay más opciones, mira. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Vamos a dibujar negro y dibujar el corazón de nuevo, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que del ventrículo derecho sale sangre al pulmón. Vamos a dar el pulmón verde acá. Esta sangre pierde CO2 con oxígeno y la ventrícula izquierda, ¿no es cierto? Sí, Y de acá sabemos, en el fondo, entra oxígeno, sale CO2. Y en situación mayor, vamos a dibujarlo rápido. Perdón. Ventrículo izquierdo, sangre oxigenada que va a órganos. Los órganos se entregan, ¿no? CO2 y genera, perdón. Profe, parece que se está cortando el audio un poco. Pues ¿Puedes repetir la última parte? del ventrículo sale sangre oxigenada, ¿vale? En los entregas oxígenos, CO2 y la aurícula derecha. ¿Ok? ¿Escuchan o no? se escucha muy cortado, profe. Esperen. Bueno, ¿Se escucha ahí o muy cortado? no se sigue cortando. Vamos a tener que... No. Espera, el celular a ver un poco. Profe, de repente si apaga la cámara se podría escuchar un poco mejor quizás. Ya, a ver, veamos. ¿Se escucha ahí? Sí, ya. Sí. A ver, déjame ver si lo puedo tratar de explicar porque me puedo ocupar el... Dame un segundo. Tecnología.
Voy a tener que hacerlo feo nomás, ¿eh? Me van a disculpar. Ya, entonces teníamos acá el corazón con 4 cámaras. ¿Ya? Como estoy dibujando con el mouse va a ser más feo el dibujo. No Pero se entonces, preocupe, profe. ya, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces, teníamos esta idea, ¿no es cierto? Del ventrículo izquierdo sale sangre que va a los órganos y vuelve a la aurícula derecha. Y de aquí sale sangre que va al está feísimo, pulmón y vuelve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos de esto que está acá arriba, de esta idea de circulación pulmonar, nos estamos refiriendo a la sangre que va a los alvéolos. ¿Ya? No a la sangre que le lleva nutrientes y oxígeno a las células del pulmón. Ya. Eso sale de acá. Claro. Veamos pulmón 2. Esta sería pulmón 1, como la clásica. ¿Y esta qué pasa? Se mezcla con esta sangre. Entonces, esta sangre de aquí, esta que estoy marcando acá, esta es sangre que sería sangre venosa. Sí. Se mezcla con esta sangre que viene enriquecida en oxígeno y por lo tanto se diluye. Y ese es el principio de Shunt. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Ya, sí. Gracias, profe. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seguir hablando acerca de vamos a hablar acerca de algunos aspectos básicos de mecánica pulmonar. Déjame compartir. Ya. Entonces, una de las ideas centrales acá es que todos los movimientos de gases se van a determinar en función de las diferencias de presión. ¿Ya? Y aquí, para entender la mecánica pulmonar, es fundamental tener claro este concepto de lo que se llama la ley de Boyle, que es la segunda ley que vemos hoy día, ¿no es cierto? La primera es la ley de Fick. La ley de Boyle, en el fondo, para todos los que se acuerdan de los cursos de química básica, ¿no es cierto? Quizás les suena esto. Perdón. Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. ¿No es cierto? Todas las pesadillas de hacer diluciones molares y todas esas cosas. Esta idea es lo mismo. La concentración del gas se va a mantener constante, pero si tú cambias el volumen, la presión va a variar de forma inversa. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si yo tengo un volumen de 1 litro, tengo una presión de 100 milímetros de mercurio, si disminuyo el volumen a la mitad, la presión aumenta al doble. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un gas que está más concentrado en un lugar, en un compartimento que en otro, se va a mover en favor de la presión. Y por lo tanto, la idea central acá es que las diferencias de presión determinan el movimiento de los gases o determinan el gradiente de movimiento de los gases. ¿Ya? Entonces, cuando yo pienso en eso, en términos, y ahora pensamos esto en términos de pulmón, volvemos al problema típico. Tengo la atmósfera y tengo el pulmón. Si la voy a tomar como referencia que la presión atmosférica es 0. ¿Ya? Si yo quiero meter aire hacia el pulmón, ¿cuál tiene que ser la presión pulmonar? ¿Mayor o menor que la presión atmosférica? Menor. La presión fíjate, la presión pulmonar tiene que ser mayor o menor que la presión atmosférica para que entre aire al pulmón. Debiera ser menor. Debiera ser menor, ¿no es cierto? O sea, debieras tener un valor, la presión del pulmón tiene que ser menor que 0, entonces el aire entra.
Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero que el aire salga? La presión del pulmón tiene que ser mayor que 0, entonces el aire sale. ¿Estamos? Entonces esto sería inspiración y esto acá sería expiración. ¿Ya? Ahora, cuando uno piensa en el pulmón, ¿no es cierto? El pulmón tiene que ser un tejido que está lleno de gases. Y esa es una idea fundamental, porque si está lleno de gases, ¿ya? Y es un tejido elástico que tiene que estar respondiendo a presiones, ¿cuál va a ser la tendencia natural de un tejido elástico que está estirado? Que está inflado. ¿A mantenerse así o a colapsar? ¿A colapsar? A colapsar, ¿no es cierto? Es como, piensen, si yo tengo un globo y lo inflo y se estira, en el momento en que lo dejo sin una presión interna, colapsa. Y el pulmón es el mismo caso. Si el pulmón va a estar lleno de aire, yo le saco el aire, el volumen va a colapsar. Y por lo tanto, cuando uno ve este diagrama de acá, en donde aparece el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, ¿no es cierto? Y aquí se ve el esófago, la aorta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa aquí es esto, las cavidades pleurales, que son el espacio que hay entre, en el fondo, las costillas, o la cavidad torácica y el pulmón. ¿Y eso por qué? Porque la gracia está en que estas cavidades pleurales tienen que contribuir a mantener el pulmón inflado. Y por lo tanto, ¿qué presión tienen que tener en relación a la atmósfera? ¿Negativa? Negativa, muy bien. Porque si fuera positiva, empujarían el pulmón en esta dirección, ¿cachai? Hacia adentro. Y el pulmón Y tendríamos un globo desinflado. y tendríamos un globo desinflado. Entonces, la presión pleural es al revés. Tira el pulmón hacia afuera. ¿Y cómo se genera esa presión negativa? Tiene que ver con el drenaje de linfa. Constantemente el líquido que está en las cavidades pleurales, que es linfa, se drena y se saca, y eso genera una presión negativa. Entonces, ¿cuáles son las ideas clave acá? ¿Ya? Además de esta que ya vimos, que las diferencias de presión entre el pulmón y la atmósfera determinan el movimiento de gases. El pulmón es una estructura elástica que va a colapsar si no existe aire que lo mantenga inflado, y la presión intrapleural tiene que ser negativa. ¿Ok? Entonces, en lo que es ventilación pulmonar, propiamente tal, a mí no me importa mucho los músculos que están metidos. Yo no les voy a preguntar cuáles son los intercostales, estos monos de acá, ¿cachai? Está lleno en internet, cuáles son los abdominales, los intercostales externos, etcétera, etcétera. Ya, porque no estamos en un curso de medicina, entonces ¿para qué se van a aprender los músculos? Se los van a aprender de memoria y se les van a olvidar en 2 días. ¿Ya? Lo que quiero que se fijen es las diferencias que ocurren en función del volumen de la caja torácica durante la expiración y la inspiración. ¿No es cierto? Y aquí hay un montón cuando ustedes van a ir a ver, ¿no es cierto? Van a ver que la inspiración es pasiva, ¿no es cierto? La expiración es activa, una de las dos, como que eso a mí no me importa mucho, ¿ya? Lo vamos a poder repasar todo, pero ¿cuál es el concepto acá? Para que ocurra la inspiración, toda la función muscular está orientada a aumentar el volumen, como aparece aquí, ¿no es cierto? Vertical y el volumen anteroposterior, es decir, del torso, ¿no es cierto?, la espalda, de la caja torácica. Y la inspiración está principalmente asociada, ¿no es cierto?, a una contracción de estos músculos que tiran las costillas hacia arriba, acá, que son los intercostales, tiran las costillas hacia arriba, y por lo tanto las levantan, generan una palanca, y una contracción del diafragma, que estira hacia abajo. Al contraerse el diafragma, ¿no es cierto?, hace fuerza en esta dirección, y el vector resultante es para abajo.
Entonces, en la inspiración hay un aumento de volumen, en la expiración hay una disminución de volumen, principalmente dado por todos los efectos opuestos. Una relajación de los intercostales externos, una contracción de los intercostales internos, ¿no es cierto? Una contracción abdominal y una relajación del diafragma. ¿Estamos? Pero la idea central es esta. La expiración está asociada a una disminución de volumen de la caja torácica y una inspiración está asociada a un aumento. ¿Por qué? Por ley de Boyle. Si yo aumento el volumen, ¿qué pasa con la presión? Entonces, si el volumen aumenta, entonces la presión tiene que Disminuir. disminuir y por lo tanto el aire entra. Si el volumen disminuye, entonces la presión aumenta, por lo tanto el aire sale. ¿Ok? Entonces, la idea de la ley de Boyle acá, ¿y por qué es importante? Porque los efectos de los músculos no son generar cambios de presión, son generar cambios de volumen en la caja torácica, que generan cambios de volumen en los pulmones, porque los pulmones están pegados a la caja torácica por la presión negativa de la pleura, y eso genera el que se abran, y por lo tanto, la inspiración requiere el aumento de volumen en la cavidad torácica y la expiración una disminución, y eso lleva a cambios de presión, y esos cambios de presión están explicados por la ley de Boyle. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Es una pregunta. Esa cavidad, la de la pleural, ¿es esa la que cuando la gente tiene accidente y les entra aire ahí, es cuando como que sus pulmones colapsan? Que yo tengo un amigo que le pasó eso y quiero saber si es esa la parte que falla. Sí. Ah, ya. Porque si que entra aire, Vacío. se rompe el vacío, es eso. ¿Ok? Se rompe el vacío acá, entonces se empieza A a entrar desinflar. aire, el pulmón se va a colapsar. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Este gráfico ahora está mostrando esta idea un poquito más clara. En la parte de arriba tenemos cambios en volumen del pulmón, ¿no es cierto? Durante la inspiración aumenta, durante la expiración disminuye, que sería acá. Y acá tenemos la presión del alveolo y la presión pleural. ¿Ya? La presión alveolar, se fijan, cuando aumenta el volumen disminuye. ¿Y qué pasa con la presión pleural? Aumenta aún más. O sea, se hace más negativa. Estoy, en el fondo, estirando, forzando el pulmón a expandirse, ¿no es cierto? Y entonces la diferencia de presión aumenta. Cuando ocurre la expiración, como nosotros veíamos, la presión alveolar se vuelve más positiva que la presión atmosférica y por eso el aire sale. Y aquí en el fondo, en la expiración, la presión pleural disminuye porque estoy colapsando la pleura sobre sí misma al contraer la cavidad torácica. Y la presión transpulmonar se entiende en los libros como la tendencia del pulmón a colapsar sobre sí mismo. ¿No es cierto? Que la idea de que la presión pleural está evitando el colapso del pulmón. La diferencia de presión entre el alveolo y la pleura. Entonces, en la situación 1, por ejemplo, que es donde la inspiración, si ustedes se fijan, la presión alveolar es más o menos es negativa en relación a la presión atmosférica. El aire entra y la presión pleural que está acá abajo es negativa y está tirando el pulmón hacia afuera en el fondo, pegándolo a la cavidad torácica, a las costillas y manteniéndolo inflado. En la expiración hay una presión de las costillas contra el pulmón que disminuye el volumen, eso disminuye la presión pleural, hace que la presión alveolar sea positiva y produce la expiración. ¿Ok? Entonces volvemos a la misma idea clara. ¿Estamos? Sí. ¿Hay preguntas hasta acá?
¿No? Ya. Lo último que voy a hacer en 2 minutos, quiero introducir, y vamos a seguir después, el jueves en la mañana, con el concepto de compliance pulmonar. ¿Ya? Nosotros hablamos un montón de compliance asociado a la cardiovascular, y lo definíamos como, y estaba en la prueba, ¿no es cierto?, el cambio de volumen en función de cambio de presión. Como nota, compliance no es volumen dividido por presión. ¿Ya? Eso por si acaso, es cambio en volumen dividido en cambio en presión. Y acá, en fisiología pulmonar, es lo mismo, la capacidad de los pulmones de cambiar su volumen en función de cambios en la presión transpulmonar, que es la diferencia de presión entre el alveolo y el tejido pleural, la pleura. Y tiene esta curva, ¿ya? Acá tenemos la presión pleural, acá es la capacidad de cambio de volumen del pulmón. Y hay una curva para la inspiración y una curva para la expiración. Que sería esta de acá y esta de acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de compliance en fisiología cardiovascular, nosotros definimos que en el fondo el compliance era una propiedad física del tubo, ¿no es cierto? Decíamos, depende de la cantidad de tejido elástico que tenga, va a depender de la cantidad de fibrinógeno que tenga, de colágeno, de cantidad de músculo, y hablamos de que las venas tenían más compliance que la arteria, etcétera, etcétera. Acá, y con esta idea voy a ir terminando, hay 2 cosas que importan para el compliance pulmonar. ¿Ya? Uno es la fuerza elástica del tejido, que va a tender al colapso, ¿no es cierto? Que va a tender a colapsar. Y la otra, que es muy importante, es considerar que a diferencia del tejido de los vasos sanguíneos, el pulmón y los alvéolos están llenos de gases. Entonces, hay una interfaz que es, ¿no es cierto?, acá, que es agua. En el fondo lo podría decir así: está el tejido, hay una capa de agua y hay una capa de aire. Y la interacción entre agua y aire y las fuerzas que se dan dentro del agua son muy importantes en determinar el compliance. Y aquí es donde entra en juego algo que se llama el surfactante. Entonces, cuando nosotros hablamos de compliance pulmonar, parte del compliance pulmonar se determina por las fuerzas elásticas del tejido y parte por los efectos del surfactante. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar por hoy. Voy a abrir el foro de respiratorio ahora después de la clase, pero si tienen preguntas las vayan posteando. Y nosotros nos veríamos el próximo jueves. Voy a prender la cámara un segundo. Eso. ¿Hay preguntas, dudas? Yo tengo una. Ya. No tiene tanto que ver precisamente con la materia en sí, pero sí tiene que ver porque es como respecto a cosas que siempre se hablan, en especial en el ámbito deportivo, que tiene que ver con la respiración ventral, que dicen que mejora la oxigenación del cuerpo y todo eso, y siempre que uno practica, en especial si son artes marciales, enseña mucho a respirar como en el fondo inflando más el estómago, cosa de que la base que se supone que trata de esto es que se concentra mejor el aire que uno respira en la parte baja del pulmón, y así uno como que maximiza el efecto de respirar y todo eso. Como, mi pregunta es, ¿tiene sentido? ¿Es como real o eso es solamente un mito muy antiguo? No, hay algo de sentido en eso, por cuanto la oxigenación no es igual en todas las partes del pulmón. Pero eso lo vamos a ver el jueves PM. Pero hay algo de sentido. Ahora, yo no he leído ningún artículo, porque bueno, esto no es mi expertise, ¿no es cierto?, acerca de cuál es la efectividad, ¿cachai? Los deportistas en general son famosos por si hay algo que suena como que me puede dar ese 1% de ventaja, lo voy a hacer, aunque la evidencia sea mínima.
Pero sí, hay una base fisiológica, pero eso lo vamos a ver el jueves, no alcanzaría a explicarlo ahora. Ah, ya, súper. Eso, ¿hay alguna otra pregunta? La gente que se tiene que ir, por favor, vaya saliendo nomás de la sala. ¿Ya? Yo no entendí el último punto, si lo pudiera repetir rápidamente. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en lo que estaba tratando de explicar es la diferencia en que cuando nosotros hablamos de compliance en el sistema cardiovascular, nos referíamos exclusivamente a las propiedades del tubo, porque es un tubo que está lleno de agua. Y lo único que hace, o líquido, y lo único que hace el líquido es generar presión, ¿no es cierto? Pero en el pulmón hay una condición que no está presente en el sistema cardiovascular, que es que el pulmón está lleno de aire. Y el aire forma una capa, el aire interactúa con una capa de líquido que está sobre el tejido alveolar. Y eso tiene consecuencias físicas para la tendencia del pulmón de poder expandirse o contraerse. Y por lo tanto, cuando hablamos del compliance pulmonar, tenemos que pensar no solamente en las capacidades o en el tejido por sí solo, sino además, o en las capacidades elásticas del tejido, sino además en lo que serían, perdón, las capacidades el efecto de esta interacción entre aire y agua que se da dentro de los alveolos. Y ahí es importante el concepto de surfactante, que lo vamos a retomar el jueves en la mañana. ¿Ok? Esa era la idea. Ya, gracias. Perfecto. Ya, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Como les digo, abro el foro hoy día. Vayan posteando sus preguntas ahí. Nos vemos el jueves. Cuídense.